¿Alguna vez has visto este estilo de fotografía? Son capturadas con una técnica llamada panning o conocida en español como barrido. Consiste en capturar al sujeto en movimiento, dándole así un efecto de velocidad. Son utilizadas principalmente en revistas automotriz o en deportes. En este video te voy a enseñar a utilizar la técnica de panning para que tú también puedas capturar este tipo de fotos. Verifica los ajustes de tu cámara. Puedes utilizar el método de Short Priority o hacerlo en modo manual como yo. Es importante que entiendas que lo que juega la pieza clave en esta técnica es el Shutter Speed. Necesitamos que sea un Shutter Speed lento, así que lo vamos a usar en 1/30 o 1/60, dependiendo de la velocidad en la que se mueva tu foto. Esta velocidad nos va a permitir darle el efecto borroso al fondo y capturar al sujeto en movimiento. Tienes que tener claro que el Shutter Speed tiene que estar en esta velocidad, de lo contrario vas a obtener una foto como esta. El ISO me gusta mantenerlo en 100, tan bajo como pueda. Depende si estás tomando fotografías de noche, puedes subirlo un poco más. La apertura también puedes ajustarla como desees. Si estás fotografiando de día, puedes subirle F5, F8, tanto como necesites. Si estás fotografiando de noche, haces lo contrario, puedes usar F1.8, F1.2 para que tengas tanta luz como puedas. Y la última configuración que necesitas verificar es la configuración del disparo. Vamos a utilizar ráfaga, puedes utilizar medio o puedes utilizar alto, porque esto te va a dar más flexibilidad a la hora de seleccionar las fotos que tomaste. A la hora de elegir el lugar depende de qué vas a estar fotografiando. Van a ser deportes, van a ser animales, van a ser automóviles. Trata de, sea lo que sea que vas a estar fotografiando, asegúrate de que sea seguro tanto para ti como para tu sujeto. Una vez hayas elegido el lugar, trata de encontrar el lugar que te dé el mejor ángulo y empieza a ajustar tu shutter speed, tu apertura, tu ISO, para que tengas la configuración perfecta a la hora de disparar. Una vez que ya hayas encontrado el lugar perfecto, el ángulo perfecto, una vez que hayas revisado tus configuraciones, vas a posicionarte con tu cámara. Como estamos trabajando con un shutter speed tan lento, cualquier movimiento fuera de la línea en la que te estás moviendo puede provocar vibraciones y esto va a hacer que toda la foto salga borrosa. Entonces lo mejor es mantener la cámara tan estable como puedas. Una de las maneras en la que puedes hacer la técnica del panning es desde la cadera. Vas a agarrar la cámara con tus manos, te vas a apoyar tus hombros en el torso y vas a girar tu torso mientras sigues a tu sujeto. Esto va a evitar que hayan vibraciones que te puedan dar una imagen borrosa. Y la otra es desde el visor, todos juntos y giras el torso. Ahora vamos a hacer una prueba. La técnica del panning desde el visor. Y una desde la cadera. Una vez hayas completado los pasos anteriores, ya estás listo para hacer la técnica del panning. Las primeras fotos puede que te salgan movidas, te salgan borrosas, pero no te desanimes, sigue practicando porque la práctica es la clave. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y que les haya instruido lo suficiente como para que perfeccionen su técnica del panning. Recuerden que la clave de esta técnica es práctica, no puedo dejar de decirlo lo suficiente. Necesitas practicar muchísimo hasta que te salga, así que no te desanimes y me gustaría ver esos resultados en este hashtag de aquí para que puedas compartirlo y podamos ver cómo quedaron esas fotos. Me despido, hasta la próxima.